Suponete que vos empezás a trabajar a los 20 años y no tenés nada ahorrado. Y vos decís, bueno, a ver, quiero ahorrar todos los meses $20, ¿no? Que creo que es algo real en Latinoamérica. Poder ahorrar $20 se puede, no sé. Yo creo que $20 no es algo, no estamos diciendo ni 100, ni 500, ni 800. Empecé a trabajar a los 20, digo, bueno, me voy a retirar a los 60, ¿no? Me voy a jubilar. No ponemos ningún stock porque lo voy a comparar con Bitcoin. Y vamos a ponerle el CAGR de Bitcoin, el crecimiento compuesto anual, es en promedio 40%. Entonces, no invertimos nada, no teníamos plata, cuando empezamos a trabajar a los 20 años, y lo vamos a hacer durante 40 años, que es de los 20 a los 60, que sería una vida laboral. Vamos a comprar todos los meses $20 en Bitcoin. De acá hasta los próximos 40 años, todos los meses. Y sabemos que Bitcoin tiene un rendimiento promedio del 40%. Vamos a poner la tasa del Tesoro de Estados Unidos, que es 4,5%. Vamos a poner la inflación de Estados Unidos, porque estamos hablando en dólares. Y vamos a poner el money debasement de Estados Unidos aproximadamente porque estamos ahorrando en dólares. Para cada país va a ser diferente, pero estos datos yo los tengo más que nada en dólares. Entonces lo calculo y fíjate lo interesante de la curva. Fíjate que como por años parece que no pasa nada, ¿sí? Hasta que empieza a pasar. Y llega que al año 40, o sea, ahorrando $20 por mes en Bitcoin, en self-custody, todos los meses, desde los 20 años hasta los 40, hasta los 60 años, que es la edad que te retirarías, ahora es un poco más largo, tendrías en promedio... Bitcoin, a dream, now it's a... Bueno, Emily, bienvenida. ¿Estás? Un gusto estar por acá después de tanto tiempo. Yo creo que 1 mes o 2 meses. No, más de un mes, pero por ahí, entre medio, ya te digo, estuvo la conferencia, fuiste a Buenos Aires, que vi que estuviste haciendo cosas allá, estuvo la conferencia de Hong Kong, que hubo mucha gente en español, así que el próximo año que se vuelve a hacer en Hong Kong, no sé, tenés que venir, tenés que conseguir un sponsor, le tenés que decir a Wendy que te traiga, porque la verdad que la conferencia estuvo muy, muy buena. Estuve con Wendy de Colombia, la verdad que me reí mucho con ella, así que nada, la verdad que estuvo bien. Y sí, después de un mes y medio, nos volvemos a encontrar. ¿Y qué tenemos para hoy? Bueno, súper bien. Yo estuve viendo todo el trabajo que has hecho durante estos meses y de verdad para mí siempre va a ser una celebración estar por acá compartiendo conocimientos, compartiendo una conversación de valor para todos y aprendiendo, por supuesto. Y bueno, de nuevo he visto que la regulación acá en Colombia empieza a intensificarse con algunas noticias que estuve leyendo el día de ayer. Y también un tema del que me gustaría conversar y es cómo Bukele estuvo cambiando su estrategia para aumentar la seguridad de su almacenamiento de Bitcoin. Y está interesante, esos dos temas creo que están chéveres para conversar, sobre todo porque durante estos años, y yo creo que hemos conversado al respecto, lo que representa la verdadera adopción de Bitcoin y de cripto en general, hablamos también de lo importante, el rol tan importante que tiene en la parte regulatoria. Y ahora esta noticia en Colombia, que han sido leyes las que han tratado de implementar la parte de los impuestos, la parte del control, se había mantenido como en eso, en propuestas. Y siguen siendo propuestas, porque realmente todavía no se ha, y falta mucho tiempo para que aprueben esa parte de la reforma tributaria, donde se habla de implementar más control sobre lo que estamos haciendo, moviendo o acumulando en Bitcoin o cripto. Y básicamente lo que dice la reforma es que vamos a tener que declarar todos los movimientos que estamos teniendo y si no, pues hay una consecuencia que ya tendrá un porcentaje
y una metodología de implementación para todos. Y bueno, lo que sabemos es que los exchange van a estar reportando todas las transacciones que hemos estado haciendo, los montos, y es mejor que nosotros tomemos esa responsabilidad de mostrar lo que estamos moviendo y cómo lo estamos almacenando antes que eso tenga consecuencias. Y bueno, siempre a nivel de adopción, y cuando hablamos de mayor adopción, sabemos que ese sería el método, tener más control sobre lo que estamos haciendo en cripto. Y de alguna forma esto ha sido muy beneficioso para la comunidad cripto porque estas leyes a nivel general, no solo en Colombia, en Latinoamérica, también dan más claridad de construcción. Y finalmente, para que lleguemos a masas, pues vamos a tener que tener más claridad sobre qué pasa si yo acumulo cripto, qué pasa si yo estoy construyendo esta aplicación y cómo me puedo acoplar a esa estructura para que esto que estoy construyendo pueda tener éxito. Entonces, yo creo que tiene sus ventajas y sus desventajas y que igual forma parte de esa responsabilidad social que tenemos de hacer las cosas bien con el Estado, para que nuestra relación con cripto sea de lo más tranquila posible. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, a ver, yo creo que, como siempre, Bitcoin nace del movimiento cyberpunk. De hecho, ayer tuve un stream con un chico que era muy, muy de este movimiento. Y bueno, y obviamente que esa filosofía está totalmente en contra de esto, de que los gobiernos controlen, de los estados y demás. Eh, yo creo que la adopción masiva viene con esas cosas. La adopción masiva trae aparejada el tema porque verdaderamente vivimos en un mundo con reglas, vivimos en un mundo con, nos guste o no, tenemos estados y cuanto más se va adoptando de forma masiva el Bitcoin o el cripto en general o el DeFi, los gobiernos van a querer controlar más, van a querer meter más impuestos. Obviamente en muchos países hay impuestos, acá en Hong Kong por suerte no, hay impuestos a cuando vos tradeas Bitcoin o cuando los vendés, hay impuestos que los ponen. Esos impuestos también dejan un beneficio a que aparezcan ciertos grises, que es lo que estaba hablando antes de que vos vinieras. Una de las cosas más fuertes que se está hablando, que se habló en la última conferencia, fue las empresas de tesorería de Bitcoin. Entonces, muchas de estas empresas, alguna encuentra alguna regulación, algún loophole para comprar Bitcoin y hay gente que compra las acciones de esa empresa para tener exposición a Bitcoin y paga menos impuestos, una cosa así. Entonces, pero bueno, a mí no me gusta, a mí los impuestos no me gustan, yo los odio, yo soy el Bitcoin libertarian, por ende para mí los impuestos son un robo, pero es la primera fase que va a haber de la adopción. Yo creo que después lo que va a pasar en el mundo globalizado y en el mundo con AI y este mundo futurista que se viene en los próximos años, va a haber regulación de los países, pero va a haber países que van a empezar a competir por este capital que está en Bitcoin o en criptoactivos y va a haber una competencia. Por ejemplo, hay un montón de jurisdicciones en donde Dubái, Hong Kong, Singapur, donde no se paga impuesto por Bitcoin o por cripto. Entonces, muchas veces los países que le pongan más regulaciones a estos temas, lo que van a hacer es que, en primer lugar, mucha gente lo mueva on-chain, porque solamente on-chain y a self-custody. Solamente el gobierno te puede poner impuestos, te puede perseguir, te puede regular si vos tenés los Bitcoin en un exchange. Ahora, si vos lo tenés, como siempre decimos, con tus keys, con tu propia llave, en tu self-custody, en tu billetera, el gobierno no sabe que existen esos Bitcoin, por ende no te puede controlar. Por lo que yo creo que muchas cosas cuando se empiecen proyectos o gente que quiera utilizar para gastos y demás, va a haber algún loophole que aparezca con el tema de estas nuevas jurisdicciones y a la larga los países se van a tener que adaptar. Como dice Brad Pitt en Moneyball, adapt or die. Creo que, bueno, tienen eso, los gobiernos tienen ese tema de querer poner impuestos a todo, porque tienen que mantener su circo. Es una causa, por un lado, está mal y está bien.
es feo, es malo que ponga impuestos, pero al ponerle impuesto lo reconoce como algo existente, legal, verdadero y que se puede usar para el día a día. Entonces, es preferible que le pongan impuestos o que lo regulen antes que lo prohíban. Entonces, creo que es un pasito más hacia la hiperbitcoinización. Todavía estamos super early y bueno, esta regulación lo que hace es que probablemente la gente pueda acceder a productos DeFi, préstamos colateralizados en Bitcoin, etcétera, etcétera, etcétera. Es el primer paso. ¿Está bien? No. ¿No me gusta? No. Pero son cosas que hay que aceptar. A veces hay que perder una batalla para ganar la guerra. Hay cosas que hay que aceptar para eso que queremos todos, que sea la adopción masiva y que Bitcoin y el ecosistema cripto y DeFi en general pase de esa sombra a el mainstream de las finanzas. Eso es lo que opino, esos son mis 2 centavos acerca del tema. No te escucho, Emily. Ahí sí estábamos hace un tiempo, 2018, 2020, cuando todavía el Estado, los gobiernos no habían estado hablando de Bitcoin y nosotros estábamos como, de eso se trata, este es el sentido. Pero luego vimos que para que a nivel de masa se pudiese hablar, se pudiese implementar, se pudiese usar, sí era necesaria esa validación institucional estatal y es lo que hemos estado ahora obteniendo. Nuevas leyes, nuevos impuestos, consecuencias si no declaramos y se siente raro porque esa no era la visión por la que empezamos a leer sobre Bitcoin, pero forma parte de entender qué es lo que se requiere para que a nivel social la mayoría de personas puedan estar utilizando y construyendo. Y es verdad, entiendo tu sensación, pero yo creo que se va a intensificar cada vez más. Siento que en Latinoamérica en general cada vez vamos a tener más control, porque adopción también vamos a ver esas estrategias que busquen implementar más estrictas, con ver y aprovechar toda esa información que nosotros como usuarios estamos generando para ellos también entender qué productos tienen que crear, cómo tienen que implementar sus nuevas herramientas y vamos a ver ese acaparamiento de información a través de las actividades que nosotros hacemos. Y bueno, veremos esa nueva ola de hay que adaptarnos y hay que también de alguna forma protegernos y anticiparnos a tener los mejores hábitos posibles en cuanto a utilizar más la parte descentralizada. Y sí, bueno, yo creo que continuaremos hablando por acá el qué medidas estamos implementando. Y como te comentaba, otro tema que me gusta compartir en estos espacios es lo que está haciendo Bukele con su estrategia de almacenar Bitcoin, bien interesante porque en la actualidad y viendo a Bitcoin en $112,000 y en su último máximo $124,000, estas personas como Bukele que vienen acumulando desde 2021 es buen momento para dar ejemplo y eso es lo que él ha estado haciendo siempre, como, bueno, ahora voy en vez de a tener de forma pública y transparente la cantidad de bitcoins que tengo, no en una sola billetera, sino que como no tengas todos los huevos en una sola canasta, él lo aplica también a diversificar en la cantidad de billeteras que está manteniendo sus bitcoins. Y ahora está almacenando 500 bitcoins por billetera y igual mantiene como esta forma de compartir ese proceso, compartir lo que ha estado implementando, lo que me parece muy provechoso para todos porque es bueno, sí, es verdad. No tiene mucho sentido tener todo el capital en una sola billetera porque aumentó el riesgo de un intento y bueno, él lo habla, de hecho es más para prepararse a la cuántica y es como si tengo más diversificación se vuelve más complejo. Y aunque todavía esto no representa un riesgo cercano, es simplemente dar un paso para prepararnos y no solo para la cuántica, sino también para estos son buenos hábitos y quiero mostrarlo y me parece que de eso se trata estas personas que están siendo referentes y que tienen ese poder de no solo mostrar una capitalización, sino, bueno, esto también puedes hacer tú. Y no solo puedes, debes hacerlo.
y es interesante cada paso que da Bukele porque, bueno, nos enseña un montón. Sí, déjame hablar un poquito de eso. En primer lugar, está perfecto porque es la parte de la descentralización. Nosotros, desde que me he vuelto un maxi, un bitcoiner, muchas de las cosas hago descentralización en la vida diaria, sobre todo en la empresa, porque tenés menos vectores de ataque. O sea, cuanto más descentralizado estás, te pueden atacar, pero no te pueden hundir el barco. Ese es el tema. Y como siempre hablamos, sí, el self-custody y tener todo dividido. Obviamente, si tenés poquitos Bitcoin, no hace falta, pero es mejor siempre tener separado en distintas billeteras. Quiero mencionar una cosa porque es muy importante, porque es lo que le pasó a nuestra amiga Shemi, Shem Crypto, que es nuestra Emily de la asiática. Con ella hacemos todas las semanas un segmento hablando de Bitcoin, hablando de temas que pasan de este lado del mundo, y le hicieron un scam. Ella dice hackeo, pero es un scam. Para hacerla cortita y para que todos tengan cuidado, le hicieron un approach de una empresa de agentes de AI para hacer una colaboración. Hicieron un call con ella, empezó el call vía Google Meets, en el medio se cayó la conexión, la contactan por Telegram y le dicen, mirá, se cayó la conexión y este chico, porque este chico está en China, tenés que bajar ¿cómo se llama? Este sistema para hacer una videollamada, se lo baja, cuando se lo baja, le sacaron el Twitter, le vaciaron la billetera MetaMask que tenía asociada en el browser. Entonces, pero ella decía, me sacaron plata de ahí, pero obviamente tengo mis fondos dispersos en diferentes billeteras. Entonces, todas estas cosas son hábitos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, estar atento, porque las mayores estafas en cripto y Bitcoin no vienen de hackers, porque dicen hackear. No, no es un hacker que se te mete en la computadora haciendo criptografía y cosas. No, no. Es alguien que hace ingeniería social y de alguna manera te estafa. Por ende, no hay que bajarse nada, no hay que cliquear links sospechosos. A mí me han invitado 1000 veces a podcast, me mandaban link y eran links sospechosos y me bajé, no hice nada. Hay que ser muy cuidadoso con eso, no hay que cliquear en cosas raras, no hay que meter los datos en ninguna página rara porque estas cosas pasan. Y el segundo punto que quiero aclarar es este FOMO que se habla con la computadora cuántica. Voy a hablar mi opinión sobre la computación cuántica. Desde hace un tiempo se habla que cuando la computadora cuántica llegue, van a hackear las billeteras de Bitcoin y van a hackear la Bitcoin Network y demás. ¿Pueden las computadoras cuánticas hackear la Bitcoin Network o ciertas direcciones de Bitcoin? Sí. ¿Es un peligro? Es un peligro que está presente, si bien todas las direcciones de Bitcoin que se usan ahora, las nuevas son quantum proof, tienen prueba cuántica, no pueden ser hackeadas. Hay algunas direcciones que sí, y eventualmente la computadora cuántica puede evolucionar a tal punto que puede hackear la red de Bitcoin. ¿Pero por qué creo que eso es imposible? En primer lugar, para que entiendan, una computadora cuántica no es una MacBook un poquito más avanzada. Es un sistema que es como una de las computadoras que estaban en la NASA en los años 60, esas que veíamos que estaban en un cuarto, que tiene que estar siendo operado en ciertas condiciones de temperatura, en ciertas condiciones de presión, en ciertas condiciones de movimiento de suelo. O sea que nadie, no es que la pueda acceder cualquier hacker. Tiene que ser alguien poderoso. Segundo, si hackean efectivamente la Bitcoin Network, cosa que necesitan un montón de energía y un montón de poder computacional, automáticamente Bitcoin vale cero. Perdemos todos, ¿eh? Perdemos todos. Pero hackean la Bitcoin Network y Bitcoin vale cero. Entonces, ¿para qué voy a querer hackear yo algo que cuando lo termine hackeando, automáticamente pierde el valor? Ese es el incentivo. Siempre hablamos en economía de incentivos. Y tercero, que lo más importante es que si yo tengo esa computadora cuántica, es 1000 veces más fácil hackear las direcciones del HSBC, hackear la Reserva Federal, hackear los códigos nucleares de un país.
más que la Bitcoin Network. Una de las cosas que yo pensaba, bueno, esta semana lo que me pasó, perdí el móvil. El lunes salí, me olvidé el móvil en el Uber, no lo pude recuperar, me compré uno nuevo. Cuando me lo compro, yo uso Apple, meto mi Apple, tic, 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 mi Apple ID, automáticamente se me baja toda la información del móvil anterior, con todos los passwords, con todo, puse mi carita y me lo en todo de nuevo así de fácil. Entonces yo digo, fíjate cómo está centralizado eso en la nube, y por eso, y las computadoras, y que alguien lo puede hackear mucho más fácil que hackear la Bitcoin Network, como un montón de cosas que nosotros usamos a diario, están ahí dando vueltas en Internet y son más fáciles de hackear que Bitcoin y tienen más incentivos de hackear que Bitcoin. Por eso yo creo que el FOMO este de la computadora cuántica, yo no entro. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Aparte hay que entender que para hackear Bitcoin se necesita un montón de energía y que la red de Bitcoin viene siendo atacada, de hecho en este momento está siendo atacada constantemente, por lo que es resiliente y por lo que es fuerte y porque es la red más segura del mundo. Entonces, me parece bien poner esto en cuestión y por ende me parece bien lo que hace Bukele también de spread todos sus Bitcoin en unas diferentes billeteras, que es lo que tenemos que tener nosotros y por eso. Y además, tener cuidado a estos hackeos que se usan utilizando inteligencia social. Creo que eso son mis 2 centavos acerca de este tema. Valiosos, valiosos 2 centavos. Así que Bueno, bueno, mira, sí, ¿qué me querías decir? yo quería comentarte respecto al caso que nos contaste de, perdón, listo. Sí, ¿Cómo se llama? Disculpa el nombre, que también estamos Jamie, nosotros todas las Jamie. Jamie, porque es muy importante. Creo que este tipo de casos se ha estado repitiendo con mucha frecuencia y es importante este tema porque es protegernos, es básicamente vulnerabilidades a las que le damos un espacio y es cada vez lo que tú comentabas, reforzar esas medidas de seguridad y recordar siempre los parámetros para ejercer cualquier acción tan pequeña como sea en nuestro día a día, en la interacción con la computadora, con el celular, con las redes sociales, porque en la actualidad tenemos un reto y es que tenemos demasiada información procesando y a nuestro acceso y eso es una vulnerabilidad muy grande. Y así cuando estamos interactuando, generalmente nosotros en cripto estamos leyendo, estamos abriendo enlaces, estamos navegando en Internet y ya estamos siendo vulnerables. Entonces, siempre es recordar reforzar esas medidas de seguridad porque eso va a ser otra realidad. Una ola de agentes de inteligencia artificial buscando esas vulnerabilidades, sobre todo en personas públicas que pueden compartir mucha de su información en redes sociales y ahí te vuelves más vulnerable. Entonces yo creo que es un nuevo tema importante y por eso agradezco tanto estos espacios que tú compartes, porque se trata de estar alerta, o sea, de estar alerta, de estar reforzando cada vez esas acciones de seguridad que emprendemos en nuestro día a día y estar conscientes, estar alertas, siempre estar alertas porque tenemos una cantidad de información que está apoderándose de nosotros. Entonces, eso es importante. Y en cripto tenemos demasiadas vulnerabilidades a nivel de compartir nuestra información, más cuando hacemos este tipo de actividades. Y, y bueno, yo creo que es siempre compartir esos aprendizajes para que podamos a la comunidad contarles esas experiencias y el qué hacer y qué no hacer. Y bueno, referente a Bukele, completamente de acuerdo y yo creo que es eso, tendremos una nueva fuente de personas referentes que estarán mostrándonos qué tal lo están haciendo, así como los errores también. Exacto, por eso siempre lo que digo, hay que cuidarse uno mismo y evitar estas cosas, como les dijimos, por ejemplo, usar diferentes billeteras para almacenar una cierta cantidad de Bitcoin en cada billetera, por si una te la roban o te hackean o lo que sea.
no cliquear en link que te mandan, si no son verdaderamente de seguridad o de confianza. Otra cosa que me acuerdo, la traigo a colación a Wendy de nuevo, que me decía el día que yo tuve la entrevista con ella, me dijo, esperá que me cambio, tengo que ir a la otra computadora porque ella tiene una computadora especial donde hace esos clics para las videollamadas. Total, si le hackean esa computadora o si se le meten en esa computadora no pasa nada, no pierde nada. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque los hackeos están más sofisticados, con la inteligencia artificial es todo cada vez más difícil de distinguir qué es verdad, qué es mentira. Te pueden copiar la voz. Yo me acuerdo el otro día estaba viendo, vos sos chica, pero hay una película que se llama Terminator, del año 92, Terminator 2, que hay un AI, un robot, que le habla, lo está buscando el chico para matarlo y le habla y copia la voz de los padres. Cosa que hoy pasa, hoy pasa. Hoy tenés agentes que te pueden copiar tu voz. Entonces te pueden llamar por teléfono haciéndose pasar por mí y soy Fernando. Y por eso hay que tener muchísimo cuidado, hay que desconfiar de todo. Como decimos en Bitcoin, don't trust, verify. Así que ese es mi takeaway. Y para cerrar el día de hoy, quiero traer una cosita que quiero hablar yo para, no sé si la gente, para que te hagas millonario con Bitcoin. No sé si te interesa eso, Emily. No sé si te interesa hacerse millonario con Bitcoin. Bueno, yo creo que hay algo y justo hoy estaba entendiendo, no entendiendo, pero leí eso que tú dijiste, "Vamos a hacerse millonario con Bitcoin", y me causó mucha gracia y mucho interés el ver que querías comentar sobre este tema, porque en Latinoamérica el propósito de Bitcoin ha sido justamente eso, recordarnos la importancia de hackear al sistema al hacernos conscientes de que justo lo que ellos más nos ocultan es lo que nosotros más necesitamos saber sobre las finanzas, sobre nuestra relación con el dinero, y ese es uno de los propósitos más grandes de Bitcoin, el mostrarnos que lo primero es la información que estamos adquiriendo sobre nuestra relación con el dinero, con nuestros hábitos, con nuestras acciones, porque eso hace Bitcoin, el hacerte más consciente. Y cuando leí cómo hacerte millonario con Bitcoin, yo creo que, o sea, el cómo hacerte millonario es como la misma respuesta. Cómo hacerte millonario con Bitcoin, cómo hacerte millonario, pues tienes los mismos principios. Buenas finanzas, buenos Exacto. valores, buenos principios, tener propósitos que no solo te involucren a ti, sino a un entorno que lleve soluciones a tu vida y para tu entorno también. Y todos estos libros que nos hemos podido leer sobre el dinero, pero yo siento que es igual. Cómo hacerte millonario y cómo hacerte millonario con Bitcoin aplican esos mismos principios, la educación, el trabajo, la constancia, la perseverancia, el conectarte con un propósito tan conectado con tus valores que todos los días te despiertes y digas, quiero ser congruente con mis acciones y con ese plan a ejecutar. Pero, a ver, cuéntame, ¿cómo me hago millonaria Bueno, con Bitcoin? Bueno, estoy vendiendo estas monedas son Bitcoin. Esto es un Bitcoin, sale $110.000, la estoy vendiendo a $50.000. Así que, no, vamos a hablar en serio. Bueno, básicamente es un título clickbait, obviamente, pero lo que hay que entender es que lo hablamos varias veces, el tema de los hábitos, los ahorros y demás. Déjame compartir mi pantalla porque, ¿dónde está acá? Se ve, ¿no? Se ve, ¿no? Sí, se ve. Bueno, déjame compartir la pantalla y déjame, porque es la primera vez que comparto la pantalla, a ver cómo se ve. Perfecto. Bueno, básicamente el otro día estaba mirando acá en la oficina un canal de televisión, un canal de streaming argentino, que hay una chica argentina que la tiene muy clara y que la quiero traer a hacer un podcast con ella, que se llama Yashi. Sabe mucho de Bitcoin, sabe mucho de macro. La verdad que habla muy bien, no es de estos payasos que hablan de cualquier cosa. La piba habla muy bien y sabe. Y había entrado a una página que te decía
el ahorro, que te mostraba cómo ahorrar para tu retiro. Entonces, hay una cosa que decía, creo que Henry Ford, que la octava maravilla del mundo es el interés compuesto. Y a veces uno no lo ve, cómo ese día a día o esos pequeños pasitos de hormiga que uno da día a día, eh, parece que no tienen efecto, pero a la larga, cuando se suman, tienen muchísimo efecto. Entonces, lo que nosotros hicimos en la oficina, nosotros tenemos esta página que se llama Croxpo, que tiene un montón de data que utilizamos para analizar los mercados y demás, no es solamente Bitcoin. Entonces, nosotros lo que hicimos fue construir esta calculadora que básicamente te hace calcular, ahorrando tanto dinero por mes en tantos años, cuánto vas a tener a lo largo del tiempo. Entonces, suponete que vos sos una persona que tiene 20 años y recién empezás a trabajar. Entonces, decís, bueno, vamos a ahorrar. ¿Qué pasa si, vamos a decir, esta calculadora tiene estos parámetros? La inversión inicial, o sea, cuánto vos vas a invertir inicialmente, cuánto vas a estar, que es lo que hablamos, cuánto vas a estar comprometido a ahorrar todos los meses, ese dinero que vos decís, esa disciplina, que yo todos los meses me voy a poner un objetivo de ahorrar 10, de ahorrar 15, de ahorrar lo que yo pueda sin cambiar muchísimo mi estilo de vida. El periodo de tiempo, los años que voy a hacer ese ejercicio. Después, bueno, acá hay un montón de stocks del mercado americano. ¿Qué pasa si lo pongo en diferentes índices o acciones del mercado americano? Después, acá hay una data que se llama el CAGR. El CAGR es la tasa anual de crecimiento utilizando rendimiento compuesto. O sea, yo invierto y las ganancias las vuelvo a reinvertir. Si yo reinvirtiera las ganancias, reinvirtiera los intereses, ¿cuánto tendría el interés compuesto en promedio anual? Risk-free rate, que es la tasa o sea, como todos sabemos, toda inversión tiene un riesgo y la tasa de sin riesgo se toma, que son los bonos del Tesoro americano. La inflación, el money debasement es otra cosita, porque el truco que nos el truco que nos venden a nosotros es solamente la inflación. Nos dicen que la inflación es el 2%, el 3%, el 5%, pero en realidad la inflación es un índice. Es un índice que agarra una canasta de productos que está totalmente disociada de la realidad y te van a decir, si este mes los precios aumentaron tanto por ciento. Ese es un punto. El otro punto es el money debasement, que es cuánto pierde nuestro dinero en poder de compra por año. Y esto es una varianza del interés. Entonces, vamos a hacerlo rápido. Suponete que vos empezás a trabajar a los 20 años y no tenés nada ahorrado. Y vos decís, bueno, a ver, quiero ahorrar todos los meses $20, ¿no? Que creo que es algo real en Latinoamérica. Poder ahorrar $20 se puede, no sé. Yo creo que $20 no es algo, no estamos diciendo ni 100, ni 500, ni 800. Empecé a trabajar a los 20, digo, bueno, me voy a retirar a los 60, ¿no? Me voy a jubilar. No ponemos ningún stock porque lo voy a comparar con Bitcoin. Y vamos a ponerle el CAGR de Bitcoin, ese crecimiento compuesto anual, es en promedio el 40%. Entonces, no invertimos nada, no teníamos plata. Cuando empezamos a trabajar a los 20 años, 60 no, 40. Cuando empezamos a trabajar a los 20 años, ponemos $20 todos los meses, nos comprometemos a $20 todos los meses. Y lo vamos a hacer durante 40 años, que es de los 20 a los 60, que sería una vida laboral. Vamos a comprar todos los meses $20 en Bitcoin. De acá hasta los próximos 40 años, todos los meses. Y sabemos que Bitcoin tiene un rendimiento promedio del 40%. Vamos a poner la tasa del Tesoro de Estados Unidos, que es 4,5%. Vamos a poner la inflación de Estados Unidos, porque estamos hablando en dólares. Y vamos a poner el money debasement de Estados Unidos aproximadamente para
porque estamos ahorrando en dólares. Para cada país va a ser diferente, pero estos datos yo los tengo más que nada en dólares. Entonces lo calculo y fíjate lo interesante de la curva. Fíjate que como por años parece que no pasa nada, ¿sí? Hasta que empieza a pasar. Y llega que al año 40, o sea, ahorrando 20 dolarcitos por mes en Bitcoin, en self-custody, todos los meses, desde los 20 años hasta los 40, hasta los 60 años, que es la edad que te retirarías, ahora es un poco más largo, tendrías en promedio 420 millones de dólares en Bitcoin, en valor nominal. ¿Qué quiere decir? El valor, ¿cuánta plata tenés en números? Si le agregamos la inflación y el money debasement, lo que vamos a tener es el valor real, que es la curva en verde, si lo ves, que es 6 millones de dólares. O sea, ¿a cuánto equivaldría la plata que tenés en ese momento a dinero de hoy? O sea, ahorrando, para hacer conclusión, 20 dólares todos los meses, de acá hasta dentro de 40 años, que es la edad de retiro, vos te retirarías con el equivalente a 6 millones de dólares de hoy. Es interesante, está bueno. Y son 20 dolarcitos por mes. ¿Qué pasa si digo, no me quiero retirar a los 20, a los 40, me quiero a los 60, me quiero retirar a los 50? Si lo haces hasta los Y esa 50, Ujú. perdón, si lo haces hasta los 50, fíjate, no, acá hay un error. Ah, perdón, no, hice mal. Esto es 40 y esto es 30, perdón. Ahí está. Si te querés retirar a los 50, en 30 años vas a tener 14 millones de dólares en forma nominal, 700 mil dólares en forma real. ¿Qué pasa si querés ahorrar 20? No, 30 dólares por mes. Vas a tener 21 millones de dólares a los 50 años en nominal y 1 millón de dólares en real. Esto está todo calculado usando métricas reales y métricas, algo que lo voy a hablar en su momento, que es la Power Law y cosas sobre de Bitcoin y demás. Pero es algo que estamos hablando, el poder de la disciplina, el poder del ahorro y el poder del interés compuesto. Entonces, fíjate cómo lo que hablamos siempre, ¿no? Ahorrar 10 dólares, Y esto lo puedes hacer con Bitcoin, porque suponete que yo digo, bueno, lo quiero invertir en una acción de MicroStrategy. MicroStrategy me va a dar más, porque es más volátil que el Bitcoin. Tiene un CAGR mucho más alto, pero también es más volátil. El tema de MicroStrategy es que yo no puedo comprar 30 dólares en acciones de MicroStrategy todos los meses. A día de hoy cerró en 300 dólares. ¿Entendés? Entonces tengo que esperar 10 meses para comprarme una acción, si el precio se mantiene. Como el precio no se mantiene, voy a estar corriendo, como digo, siempre voy a estar corriendo la tortuga desde atrás. Con Bitcoin tenemos esa maravilla. Si vos podés ahorrar 5 dólares, vas a poder comprar 5 dólares en Bitcoin. Si vos podés ahorrar 10 dólares, vas a poder comprar 10. Si podés ahorrar 200, vas a poder comprar 200. Este es el poder de el interés compuesto, de los hábitos y de la disciplina en el tiempo. A veces lo que uno parece que esos pequeños contribuciones que hacemos todos los meses nos sirven, fíjate cómo a lo largo del tiempo, con un dinero que yo creo que la gran mayoría de la gente que trabaja lo puede ahorrar, te van a decir, no llego a fin de mes. Bueno, no llego a fin de mes o llego justo a fin de mes. Bueno, fíjate qué podés sacar de tu vida, qué podés sacar, cosas que comprás y no sirven, para ahorrar esos 20, 30, 40 dólares por mes y ponerlos en Bitcoin y dejarlos ahí en tu self-custody por 30 años. Eso es lo que quería traer y eso es lo que quería hablar y eso es lo que quiero decir de hacerte millonario con Bitcoin.
Es muy fácil hacerse millonario con Bitcoin. Obviamente, no te vas a hacer millonario en 2 días. Requiere disciplina, requiere commitment y requiere estudiar. Pero fíjate cómo estos datos, no estoy tirándolo, no estoy diciendo de la nada o siendo inventando. No sé qué querías preguntar, Emily. Que bueno, me imagino que próximamente también nos los mostrarás la proyección del precio de Bitcoin, sobre Sí, todos los halving que faltan desde este momento o desde el momento en el que la persona empieza su plan de ahorro hasta sus próximos 40 años. Y es interesante porque justo que estabas mencionando eso sobre lo fácil que puede verse siendo disciplinado durante 40 años. Nos da una claridad, porque resulta que muchas veces con el tema del trabajo y de los proyectos, buscamos rapidez, buscamos resultados rápidos y hasta con Bitcoin. Y resulta que cuando tienes una proyección más clara del tiempo que tiene que pasar y del capital que tienes que construir, te da te da una visión de la paciencia que tienes que tener sobre esas acciones para mantenerte firme. Hay un libro que justo estoy leyendo y es súper corto, es un cuento y de verdad lo recomiendo mucho. Se llama La buena suerte de Alex Rovira y habla justamente de eso, de adaptarte a las circunstancias que tú justo estás construyendo para ser paciente cuando eliges un camino. Por ejemplo, ahorrar en Bitcoin, porque imagina todo lo que emocionalmente va a suceder en ese camino de ahorro. Y el libro también te habla de eso, de cuando construyes las circunstancias y luego lo paciente que debes ser para mantenerte en el proceso. sí, por eso, obviamente, esto no es ningún tipo de consejo financiero, no es ni asesoramiento financiero, simplemente lo estamos mostrando a efectos educativos y estamos mostrando qué puede pasar con datos reales. La evolución del precio de Bitcoin lo voy a explicar, por lo que veo acá no está puesto, pero lo vamos a poner que es el estudio del Power Law. Hace unas semanas tuvimos un podcast con un hombre que se llama Giovanni, que es un físico, que estudia Bitcoin como si fuera estudia ciertos parámetros de Bitcoin. Y mañana, sábado a la noche, tengo un podcast con otra persona que hace exactamente lo mismo y que muestra cómo se comporta el precio de Bitcoin. Y es increíble cómo esa Power Law se adapta al precio de Bitcoin. Y es totalmente conservativa, porque, por ejemplo, muchos dicen Bitcoin va a valer $1.000.000 en el 2030 y la Power Law predice que va a valer entre 300 y 500.000. No es tan bullish como otra gente que dice que va a ser, como yo, que digo que va a ser $1.000.000 este año. Eh, pero bueno, este es lo que yo quiero mostrar. Vuelvo a repetir, esto no es financial advice, no es asesoramiento financiero, es simplemente algo educativo. Como hábitos simples. Hay un libro que se llama Atomic Habits, hábitos atómicos, hábitos sencillos, un ahorro de $30 por mes, que es algo que yo creo que cualquier persona lo puede hacer en Latinoamérica. Cualquier persona, $20. Y si no podés ahorrar $20, pregúntate qué podés eliminar de tu vida para ahorrar $30. Y Bitcoin te da esta magia. Bitcoin te da la magia de que podés ahorrar $30. No puedes poner $30 en una acción de MicroStrategy o de Microsoft o de Meta. Bitcoin te da esa posibilidad. Entonces, yo me acuerdo que el episodio que tuvimos con vos hace unos meses, que hicimos el podcast, el título era Bitcoin fue mi salvavidas. Bueno, Bitcoin es el salvavidas. Bitcoin está acá. Y vuelvo a repetir, no tenés que comprar un Bitcoin, podés comprar Satoshis, podés comprar $10 en Satoshis y ir acumulándolo. Y bueno, y ser paciente, estar fuera de las emociones. Esto es un maratón, no un sprint. Entonces, creo que esto lo venía a traer porque es muy interesante y creo que la gente, en Latinoamérica sobre todo, estamos con este problema de que somos pobres, pero el ahorro, siempre se decía que el ahorro es la base de la fortuna. Bueno,
Fíjate cómo ahorrando de a poquito y poniéndolo en un asset tan valioso como Bitcoin, que ya está demostrado que es un asset valioso y que, como hablábamos, todo el tema de las regulaciones es porque si hay regulaciones es porque ya está aceptado, eh, cómo te puede generar un cambio de vida y te ayuda a vivir tus últimos años de vida como se debe y no como pasa ahora con las jubilaciones, que el sistema de jubilaciones es una verdadera estafa y un sistema Ponzi. Pero sí, en otro episodio podemos hablar de la Power Law y explicar ese tema y ver de dónde salen todos estos números y ver el tema de los precios. Pero bueno, era algo que quería mostrar para que la audiencia sepa que ahorrando como una hormiguita, como con poco, aunque parezca muy poco, en el tiempo, aunque parezca muy poco y aunque parezca por muchos años que no estás evolucionando, en el tiempo se pueden hacer grandes cambios. Así que bueno, Emily, eso era lo que quería traer a colación. eh, y bueno, quedará para otro día ver la Power Law y demás. Excelente, excelente, totalmente. Me encanta que esa calculadora la podamos llevar a práctica. Si tienes el link, me la compartes. Sí, sí, Y sí, sí, bueno, sí. excelente rato de compartir conocimientos. Nos vemos entonces el próximo jueves y muchas gracias. Bueno, Emily, repetí para nuestra audiencia cuáles son tus redes sociales. Claro, yo estoy como Emily Ruiz Testa en todas las redes sociales y bueno, por allá los espero. Por acá en Colombia, en Medellín, ya empezaron a celebrar diciembre. Así que si escuchan música de fondo, es que ya empezó diciembre y bueno, hay Perfecto. que celebrarlo también. Bueno, Emily, te mando un beso grande, que tengas un buen fin de semana y nos estamos viendo la semana que viene. Claro que sí. Perfecto. Y para los que están del otro lado, mañana a las 7:30 de la mañana, hora de Hong Kong, que son las 8:30 de la noche, hora de Buenos Aires, vamos a tener un vivo con un personaje, con Carlos Maslatón. Vamos a estar hablando de todo, vamos a estar hablando de Bitcoin, vamos a estar hablando de fútbol y vamos a estar hablando un poquito de política, pero vamos a ver qué pasa. Así que bueno, préndanse, vamos a estar creando muchísimo más contenido en español para que sigan aprendiendo estas cosas que a veces no se ven. Síganos en nuestras redes, nuestro Twitter de Bitcoin Double Underscore, nuestro nuevo YouTube en inglés, Libertarian BTC, nuestro nuevo YouTube en español, Libertarian BTC ESP, nuestro Instagram de Bitcoin Libertarian. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Bitcoin sin complicaciones. Compartan el episodio con la gente que quieren, compartan el episodio con la gente que odian, porque tenemos que llegar a 8 billones de personas que usen Bitcoin. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi.